Dentro de este programa pues tenemos una iniciativa que le estamos comenzando a dar un poco más de carácter para acercar un poquito a los interesados en el cine, a los interesados en la literatura, establecer ese vínculo indisoluble entre el séptimo arte y la literatura a través de esta iniciativa denominada Cine Foro Filó. El Cine Foro Filó es precisamente eso, un espacio para reflexionar en torno a una obra literaria que ha sido llevada a la pantalla gigante. O al revés, una producción cinematográfica que ha sido convertida en una obra literaria. En esta ocasión hemos decidido articular una alianza estratégica con un experto de la cinematografía que además es escritor, es además periodista, es una persona que ha estado muy vinculada y que se ha entusiasmado muchísimo en esta iniciativa de la Biblioteca Juan Bosch, el señor Luis Beiro, que va a compartir con nosotros. Con don Luis vamos a estar realizando estos encuentros mensuales para analizar una obra literaria de impacto que ha sido llevada, como les decía, al cine. Y hoy tenemos un invitado especial que ha acogido nuestra solicitud de participar con nosotros, un reconocido y destacado escritor dominicano que ha recibido premios nacionales e internacionales, que tiene una larga trayectoria en el mundo de la literatura en la República Dominicana, pero que además es una persona que ha sido pieza clave en todo lo que es la promoción del libro y la lectura en el país. Estoy hablando de nuestro invitado especial, Pedro Antonio Valdés, que está con nosotros aquí, con quien también vamos a compartir reflexiones en torno a su obra, que fue llevada a la pantalla gigante, que además fue premio novela, que es El Carnaval de Sodoma. En mi calidad de directora de la Biblioteca Juan Bosch, básicamente quiero expresarles nuestro agradecimiento, darles la más cordial bienvenida, agradecer la presencia de cada uno de ustedes y que este sea un espacio para reflexionar, para analizar, para aprender, para compartir. Un espacio común para el aprendizaje es como hemos definido este entorno en el que ustedes están en la tarde de hoy. Y bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros invitados y vamos a comenzar. Gracias. Y vamos a comenzar dándole la palabra a nuestro invitado, Pedro Antonio Valdés, que nos va a hacer una reflexión en torno a su obra. Yo quisiera poderles hacer un comentario de la obra, pero prefiero que el mismo autor sea el que nos enmarque la obra El Carnaval de Sodoma y que nos ponga un poquito en perspectiva con su obra literaria, que además fue premio novela, y que luego entonces vamos a hacer un análisis desde la perspectiva cinematográfica y al final vamos a ver el film que fue al que les convocamos para que ustedes luego hacer una especie de foro, un debate entre lo que ustedes consideran y lo que hemos visto en la tarde de hoy. Muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este foro. Me alegro de estar aquí en Funglode, en la Biblioteca Juan Bosch, con un libro, porque es una biblioteca, con una película relacionada con el libro, porque Funglode es de los grandes impulsores del cine aquí en República Dominicana, es decir, que es como la casa ideal para un libro. Mi novela Carnaval de Sodoma, yo la publiqué en el 2002, es una novela
que se centra en un conflicto y es de un burdel abierto frente a una catedral y toda la guerra que se da desde la catedral para que lo cierren, desde el burdel para no ser cerrado. La doble moral que se da en ambos lugares, y por ahí pasa todo tipo de personaje popular, barrial, de alto nivel, de alta y baja sociedad, porque el Royal Palace, que es como se llama el burdel, el cabaret, es un sitio ubicado en el centro de la ciudad de La Vega, en aquel entonces, y donde se dan cita todo tipo de personas de todas clases sociales. Esta novela fue llevada al cine por Arturo Ripstein, el mexicano, una película que van a ver ahora, que se hizo a mediados de la década pasada. Es una novela que al ser llevada al cine se convirtió en una película, en otra cosa. Y a mí me gusta mucho resaltar otra cosa, porque la novela la hice yo y la película la hizo Ripstein. Yo particularmente creo que él hizo lo que tenía que hacer, que era hacer una película. Si Ripstein se hubiese enfocado en hacer la novela, ¿dónde estaba su propia riqueza? ¿Dónde estaba su propia visión? Yo lo vi un poco como yo veo el teatro. Yo también escribo teatro. Y cuando yo escribo teatro, pues me gusta tener toda la libertad posible. Si parto de un hecho que ya existe, como también hago en mis novelas, pues, y en mis cuentos, pues me gusta plantearlo desde mi punto de vista, sobre todo partiendo de las características del género. Entre la novela y la película hay tanto vínculo como disociación. Hay cosas que están en la película que no están en la novela y viceversa. A mí me gusta mucho eso porque si yo hubiese sido director de cine y si me hubiese sido como Ripstein y me hubiese tocado llevar una novela al cine, yo hubiera hecho exactamente lo mismo, lo hubiese traicionado, hubiese hecho mi película. Ripstein, el director de la película, dijo algo muy interesante. Él quería firmar Madame Bovary. Quien le escribe los guiones es su esposa, Pasalicia García Diego, que es también quien escribió el guión para la película El Carnaval de Sodoma, y le planteó a ella que quería hacer esa película. Y ella dijo, qué bueno, me gustaría, yo creo que puedo hacer algo muy bueno con el guión, porque yo leí esa novela y me acuerdo de algunas cosas, la leí cuando estaba en 8º curso. Y ahora cuando la leas de nuevo, dice, no, quédate con lo que tú leíste, no la leas otra vez. De lo que tú te acuerdas y de lo que tú crees que está en la novela y de lo que tú te imaginas que está, escribe, pero no la leas otra vez. Y es esa manera de Ripstein de tener toda la libertad a partir digamos, de su visión como narrador de películas, como hacedor de películas, porque al fin de cuentas el cine es otra cosa, el libro es otro. Yo espero que ustedes disfruten. Yo cuando ese libro salió, yo en la UAS, los maestros lo asignaron y yo recuerdo que en la Biblioteca Nacional, que estaba abierta cuando eso, se hizo un encuentro porque había huelga en la UAS o algo así, no se pudo hacer allá, y en un salón que creo que fue la ida a Cartagena, que se llenó muchísimo, y habían como 500 muchachos, y todos tenían el libro. Y para mí fue terrible, agradable, pero muy terrible, porque al final del acto yo tuve que firmarle todos los libros, y la mano ya me temblaba así, gracias a Dios. Nada, yo espero que disfruten la película y que sigan viniendo aquí a esta biblioteca, que no es una biblioteca convencional en el sentido de que ahí están los libros muertos, sino que, como mencionaba ahorita, es una biblioteca viva, una biblioteca abierta a la gente, y el hecho de que en una biblioteca podamos ver una película y comentarla, pues indica que es algo vivo y de que aquí pasan realmente cosas interesantes sobre los libros y a partir de los libros. Muchas gracias. Generalmente
perdonen mi ronquera, en estos actos se debe hablar poco, muy poco, porque lo importante lo van a hablar ustedes después que veamos la película. Sin embargo, yo quiero decir 2 o 3 cositas para que ustedes más o menos se ubiquen en el contexto de la película, de su procedencia y de cómo llega. Pedro decía algo muy, muy interesante y es bueno que ustedes lo sepan. La literatura es el mundo de las palabras y el cine es el mundo de las imágenes en movimiento. Por tanto, no tiene que ver nada la una con la otra. Ustedes van a ver imágenes en movimiento creadas por un especialista, por un maestro de crear imágenes en movimiento, de escribir guiones a partir de las palabras. Y ahí es una literatura, el libro para disfrutar, para reírse, para leer, para reflexionar y para ubicarnos en lugar y grado en la República Dominicana. La película no está ubicada en la República Dominicana, está ubicada en México, en una determinada comunidad. Pero bien, eso es brevemente. El cine mexicano quizás es la gran industria de América, la primera que surge. Por el año 40, por ahí surgió la... No, deja la imagen de Rixning, pues no voy a extenderme tanto. Es la edad de oro del cine mexicano. ¿Por qué la edad de oro? Es lo que nosotros quisiéramos que llegara algún día al cine dominicano. Primero empezaron a surgir una serie de actores, de directores y de actores y de productores y personal técnico, muchos de ellos que no habían estudiado, pero que estaban deslumbrados ante el fenómeno del cine. Y empezaron a hacer películas y a poner en los cines. ¿Qué pasa? El público mexicano se empieza a ver por primera vez como protagonista de su propio cine. Empiezan a ver rancheras, empiezan a ver películas históricas, empiezan a ver una serie de producciones de referencia del país que los hacía sentirse orgullosos y que los hacían inundar las salas de cine. Este fenómeno, lógicamente, tuvo protagonistas porque también estaba la música mexicana. Ahí estaba Jorge Negrete, estaba María Félix, María Bonita, con posterioridad llegó Pedro Infante. O sea, eran gente que la gente aclamaba y que veía ya, interpretaban personajes como ellos, no personajes esquemáticos que tradicionalmente es lo que un actor hace dentro de la televisión, un esquema de personaje. Aquí no, aquí Pedro Infante era un mexicano común y corriente que cantaba, que se enamoraba de una mujer, como se puede enamorar cualquiera de ustedes de una mujer. Y en fin, esa fue la etapa, eso se llama la etapa de oro del cine mexicano. Ahí el gran director fue Emilio el Indio Fernández, por ahí anda la foto en blanco y negro del Indio Fernández, y de verdad que creó un boom importante. De ahí el cine mexicano sube a escaños internacionales al llegar a México un director como Luis Buñuel, que para muchos le hizo un daño terrible posterior al cine mexicano. O sea, Luis Buñuel no solo significa la mayoría de edad del cine mexicano, sino de América Latina. Este migrante español pone a México, nos pone a nosotros como latinos en un sitial importante en el mundo, se nos abren los premios de los concursos, se nos abre toda ese deslumbramiento internacional de los maestros de otras latitudes, los empiezan a ver a través de los mexicanos, a través de sus actores. Y bueno, y después de la desaparición de Buñuel, la industria mexicana pasa por algunos procesos, se da marcha atrás, se empiezan a crear los sindicatos de actores, de directores, de realizadores, de productores, de fotógrafos,
cosas que dispersan y crean una nebulosa que entorpece un poco el cine mexicano. Hasta que surge ya en los años 60 la generación de Arturo Riftein, o sea, la generación del 60, una serie de realizadores que comienza a ver el cine de otra forma, menos populista, y tal vez si se le pudiera hacer alguna crítica, se diría que muy preciosista. Pero lógicamente son directores que ya han estudiado, que tienen referencias importantes y que por lo tanto saben hacer cine y saben lo que quieren. Yo antes de finalizar, bueno, Riften tiene una obra grandísima, por ahí yo traje una filmografía de 36 películas, ha llevado al cine varias películas de novelas de Gabriel García Márquez, o sea, se ha especializado también en llevar a literatura al cine. Y nosotros hemos tenido la suerte de que un escritor nuestro, un escritor dominicano, pues haya sido, su obra literaria haya sido atendida por un director de un gran prestigio internacional, con independencia, lógicamente, de nuestros gustos personales y de las tendencias últimas que él se acerca o no se acerca más o menos con cierto rigor a ellas. Es por eso que hemos decidido con doña Aida, con Pedro, dedicar este encuentro a resaltar la obra de Riften. Ustedes van a ver una película excelentemente ambientada. Ustedes van a ver ese burdel por dentro, esos personajes vestidos. Bueno, ganó el premio Ariel a la mejor ambientación, a la mejor escenografía en el concurso de México. Y es una obra de verdad preciosista, en el sentido preciosista de la palabra. Disfruten la película y después vamos a hablar. Y perdonen la lata. Bueno, pues eso nos da la satisfacción de que esta noche hemos elegido una obra literaria que ha calado en el gusto de nosotros. Estamos contando con el autor de la obra, Pedro Valdés, para quien yo quiero pedir un fuerte aplauso. Reconocer la selección que ha hecho el señor Luis Beiro, que es la persona que nos va a estar acompañando cada mes para disfrutar de una obra literaria reproducida en la pantalla gigante. Pienso que lo que ahora estila es que ustedes puedan hacer alguna pregunta, que quieran hacer algún comentario, que aprovechemos la presencia de Pedro Valdés, exhortarles a los interesados en descubrir parte de lo que vimos aquí y muchas más cosas, a leer la obra que está aquí en la Biblioteca Juan Bosch, El Carnaval de Sodoma, para que puedan disfrutar de la parte literaria de la obra cinematográfica que hemos disfrutado esta tarde. Yo les voy a dar la palabra primero a ustedes, lo que quieran preguntar, y a nuestros invitados especiales de esta noche, al señor Luis Beiro y a Pedro Antonio Valdés. ¿Cuál fue la inspiración que lo llevó a usted a realizar esta película? Esta obra. Pues el director estuvo aquí en el 2004, por ahí, 2004. Fue a la librería Cuesta, adquirió varias novelas dominicanas y le gustó esa. Y bueno, me localizó y me llamó para decirme que estaba interesado en los derechos de la historia para llevarlos al cine. Ese es lo que tiene que ver con la novela y el director. Una pregunta, señor. ¿Dónde se inspiran los personajes principales de la obra? O sea, el padre, las prostitutas y el poeta. Mira, todos hacen juegos con elementos de la realidad dominicana
aunque la novela, la película, como mencionaba Beiro, es ubicada, localizada en México, que es donde el director vive, pues aunque es de allí, los personajes del libro son bien dominicanos, con nombres muy dominicanos, con formas de hablar muy dominicanas. Por ejemplo, hay un caso de cuando las prostitutas y las señoras se sientan en la iglesia, en los bancos, como a compartir impresiones, a atacarse, porque una le quitó el marido a la otra y cosas como esta. Realmente en la novela como está, es desde el frente de la catedral hasta el balcón, voceándose todo en malas palabras dominicanas, y son 2 páginas de malas palabras que le vocean de abajo para arriba y de arriba para abajo. Pero obviamente esa es, como quien dice, la parte de la novela, la parte dominicana. Ya el director asumió lo que le era más útil y lo que era más comprensible dentro del mundo mexicano. Sería bueno que él relate toda su experiencia, toda su investigación, todo lo que él recopiló para escribir la novela. Sí, en realidad el Royal Palace, que es como se llama, es un edificio de La Vega de los años 20, que se fue modificando a través de los años. El Royal Palace primero fue un lugar de alcurnia, un restaurante, un sitio de alcurnia, hotel. Eh, Luego de, por ejemplo, en la época de Trujillo, los Trujillo llegaron a visitar ese hotel, ese restaurante. Porfirio Rubirosa llegó a comer allí en muchas ocasiones. Eh, la catedral estaba en el frente. En los 70, la catedral la cierran, la demuelen para construir el edificio nuevo que es la Catedral de La Vega hoy en día. Esa construcción duró como 20 años. Y en ese tiempo, ese centro, que era el Royal, cambió de dueño, cambió de estilo y se convirtió en un burdel, que lo vivían cerrando a cada rato. Yo recuerdo cuando yo era muchacho que era muy común tú pasar y ver el letrero que decía cerrado por sanidad, y luego tú pasabas el otro día y estaba abierto. Entonces, cuando la catedral en los 90 la reabren, es decir, 20 años de estar cerrada, se encuentra con que ese mismo Royal Palace ahora es un burdel. Y entonces ahí comenzó un proceso de aceleramiento. Yo me baso en ese hecho real para reconstruir la novela. Me pasa algo muy simpático con muchos veganos, sobre todo de Alcurnia, que vinieron a vivir aquí a la capital en los años 80, los años 70, y que la idea que tenían de Royal era un sitio de la high. Y entonces cuando ven la novela, o cuando han leído la novela, dicen que eso es mentira, que Royal era un sitio de la high, pero era un sitio de la high antiguamente. Al momento que cerró, era un burdel en el pleno centro de la ciudad. Buenas. En esta historia se nos plantea cómo la doble moral es prevaleciente en la vida. Usted toma como ícono la Iglesia Católica, que hoy en día se está viendo envuelta en un dilema muy grande respecto a lo mismo, a la doble moral. En esta obra usted no ataca directamente a la Iglesia. No, porque la iglesia es como la patria. Es decir, eh, uno podría decir, bueno, esta patria está lleno de ladrones, por eso no es la patria, sabemos que esa no es la patria. O sea, hay conceptos muy claros. En la iglesia hay de todo, en todas las iglesias. Pederastas, hay ladrones, hay traidores, hay de todo. Pero esa es la parte corrupta de la patria. Cuando nos dan, de la iglesia, cuando nos dan, por ejemplo, un cajón de mangos y hay algunos mangos dañados, uno nos dice que es que los mangos no sirven, sino que dentro de esos mangos están dañados. Pero el concepto de mango es una fruta dulce, saludable. Y eso pasa también con la iglesia.
novela no ataca a la iglesia, sí ataca la parte corrupta, los que se corrompen dentro de la iglesia, que eso es otra cosa. Ok, pero ¿por qué exactamente entre toda la iglesia coge la iglesia católica para presentarla como principal problemática de esta obra? Sí, primero porque soy católico y es la expresión religiosa que más me toca y la que más me preocupa socialmente. Y también porque el hecho fue así, es decir, como decía ahorita, frente a la iglesia católica, un burdel. Ok, gracias. Mi mayor alegría es que le haya gustado la película, que la selección que hemos hecho los haya complacido y que esto sirva para que nos encontremos a cada ratico, todos los meses, con una película distinta. Como dice don Luis y como dice Pedro, el deseo de cada uno de nosotros es precisamente que la juventud, como ustedes, se encuentren motivados por obras, por la literatura, por la lectura, por los libros, por encuentros como estos, que lo que persigue es precisamente crear un espacio para reflexionar, para analizar, para aprender. Esta iniciativa vamos a continuar fortaleciéndola y eso se va a lograr gracias al apoyo de cada uno de ustedes, corriendo la voz, socializando estos encuentros, que en la biblioteca hay un espacio para aprendizaje común con una iniciativa Cineforo Filó para aprender literatura a través de la pantalla gigante. Contar con la presencia de destacados escritores reconocidos, premiados a nivel nacional e internacional como Pedro es un gran privilegio para nosotros. Conocer de la mano de un autor su obra es el mayor activo que puede tener un interesado en la literatura. Disfrutar de una selección, de una buena película, de una buena producción, de una buena selección de personajes es lo que nos permite a nosotros valorar una obra. En este caso, contar con el apoyo de Luis Beiro, un destacado periodista, que nos lleve de la mano a ir recorriendo ese camino de la cinematografía, de la literatura, y que lo podamos poner en perspectiva e ir aprendiendo. La idea es que esto se convierta en un foro de encuentros, de reflexiones, donde podamos todos compartir y que podamos aprender en un escenario donde la pantalla gigante y donde el audiovisual que se nos queda es lo que al final nos va a permitir tener ese aporte cultural en la vida de cada uno de nosotros. Lo que nos queda es darle las gracias, aplaudir el público tan especial que tenemos esta noche en la biblioteca, agradecer a don Luis por estar con nosotros y por apoyar esta iniciativa, agradecer a Pedro por darnos el privilegio de que él pueda ser el uno de los primeros escritores llevado a la pantalla gigante, que haya sido un premio nacional y que la película también haya sido un premio internacional, es una gran cosa. Y por supuesto, agradecer al equipo de la biblioteca que está todavía aquí a esta hora y que ha organizado todo esto para que ustedes puedan disfrutar de este espacio de aprendizaje común. A Tania, que se ha esforzado, a Miguel y a todo el equipo de la biblioteca, a los muchachos de audiovisuales y a cada uno de ustedes por estar aquí, a Polinar también. O sea que solo nos queda darles las gracias, desearles muy buenas noches y exhortarles a que puedan estar aquí en la próxima entrega del Cineforo Filó de la Biblioteca Juan Bosch. Muchísimas gracias y muy buenas noches.